saber de la cursada? Porque ya tenemos que ir cerrando porque en 2 semanas tengo que entregar las notas. Me están pidiendo que entregue las notas. Así que hoy vamos a ver números índices, vamos a hacer algunos ejercicios y la clase que viene repasamos y después el examen. ¿Ok? Ahí tengo las notas, así que ahí cuando termino el- de ver el tema este, las paso. ¿Ok? Bueno, arranquemos. Números índices. O sea, se terminó, ya no estamos viendo estadística descriptiva. Estadística descriptiva termina con medidas de concentración, que fue lo del índice de Gini que vimos la clase anterior. O sea, ahí ahora salimos del tema estadístico y vamos a ver estos números índices que son un indicador que nos ayuda a sacarle a los precios el efecto inflacionario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, particularmente en las cuestiones económicas, describimos o cuantificamos ciertos valores en términos monetarios. ¿Ok? Esto implica que... Profesor, hay compañeros que quieren seguir entrando. Están Sí, ahí pidiendo. está, ahí está. Ah, dale, gracias. ¿Qué significa esto de que en términos monetarios? ¿Cómo calculamos esos valores? Nosotros lo que hacemos es multiplicar cantidades por un precio. ¿Ok? Y entonces llegamos a un valor monetario. Por ejemplo, el producto de la economía, que lo vieron ustedes el año pasado en el primer cuatrimestre, el producto de economía, que son los bienes y servicios producidos en un periodo, se calculan multiplicando las cantidades producidas por su precio. El tema es que cuando hay inflación, ese P por Q, precio por cantidad, puede estar afectado por el efecto inflacionario. O sea, quiere decir que en términos monetarios, si hay inflación, puede dar la sensación de que está aumentando el producto y lo único que está pasando es que está aumentando el precio, pero no la cantidad de producción de bienes y servicios finales producidos. Entonces, los números índices nos sirven para deflactarle, sacarle el efecto inflacionario a ese término, al producto, por ejemplo, de una economía. Entonces, yo voy a poder medir solamente las cantidades y no los valores de los precios, ¿ok? Que pueden ser que estén afectando al PBI de una economía, por ejemplo. Si se acuerdan, nosotros cuando vimos cuentas nacionales, habíamos hablado que el producto lo podíamos describir a valores constantes y a valores nominales, o valores corrientes o valores reales. Eh, si nosotros hablamos a valores constantes o reales, lo que estamos haciendo es que las cantidades de distintos periodos las multiplicamos por un precio fijo. Entonces, como el precio siempre es el mismo, no importa qué periodo estemos hablando, si hay un incremento o hay una reducción es por cantidad. ¿Ok?
Bueno, los números índices sirven para hacer eso, para sacar ese efecto, o sea, salir de valores nominales a valores reales o constantes. ¿Ok? ¿De dónde surgen estos números índices? Del famoso índice de precios de la economía. Cuando publican el índice de precios al consumidor, que surge de la canasta de consumo de los consumidores, de las familias, lo que se está observando es la variación del precio de ese conjunto de bienes y servicios mes a mes. Pero también a la vez se genera el número índice que parte de un momento determinado y que nos dice cuánta inflación se va acumulando a medida que va sumando periodos, ¿no? La observación, la serie. Ese punto, ese precio fijo que les expliqué conceptualmente, o ese punto de inicio donde se empieza a medir la inflación, se llama año base. Ese va a ser nuestro punto de partida, de donde arrancamos. Y es de donde vamos a comparar siempre nuestros precios. ¿Escucharon? Mire, ahí vamos a, acá voy a hacer un zoom para que se vea más claro. Mm. Bueno, miren acá la tablita. Dice índice de precios internos al por mayor. O sea, este número índice mide la variación general de precios mayoristas, no minoristas. No es los precios que compramos los consumidores, sino lo que compran los productores o los revendedores. ¿Ok? Los comerciantes. Y ven que acá dice base 1993, 100. Quiere decir que estos precios, estas variaciones que ustedes ven acá, están relacionadas y comparadas directamente al año base. Y eso es lo primero que quiero explicarles. Nosotros vamos a tener un número índice que siempre va a partir desde el año base en 100, y ya después vamos a ver por qué 100, y a partir de ahí va a ir acumulando inflación. Ahora, la acumulación de inflación que nosotros vamos a ir observando, por ejemplo, en este caso, año a año, siempre es con respecto al año base, no al año anterior. ¿Me siguen? Sí, Ejemplo. Profe, ¿y el número 100 siempre es igual al número base, digamos? Ese ¿Siempre es va a el ser número 100? base, 100. En el fondo, lo que quiere decir ese 100 es el 100% del precio de 1993. ¿Ok? A eso se refiere. Ok, Entonces, vamos al primer ejemplo. Yo primero lo voy a mirar a nivel general. Después vamos a ver que podemos discriminar, como está acá, por ejemplo, productos nacionales y productos importados. Escuchen bien, ¿eh? La inflación acumulada desde el 93 al 95 para los precios mayoristas va a ser 106,27, que es lo acumulado hasta el 95, menos el año base, 100. Quiere decir que la inflación acumulada entre el 95 y el 93 fue de 6,27%. ¿Escucharon? sí, Y la inflación acumulada entre 1999 y 1993 fue de 2,19%. ¿Escucharon, no? Hasta 1995,
acumulados 6,27. A 1999, 2,19. ¿Qué quiere decir? Porque es menor, 99 al 95. ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden? Por sentido común, ¿ustedes qué dirían? Que bajaron los precios. Que los precios bajaron, ¿ok? O sea, si yo mido, ¿ok? Vamos a suponer, se lo voy a hacer más fácil todavía. Voy a decir, en 1993, un jean, un pantalón de jean, salía 100 pesos. En el año 95, ese jean valía 106,27 centavos. Pero para el año 1999, ese jean valía 102,19. ¿Me siguen? Y si miran acá, si prestan atención, fue subiendo, el nivel general fue subiendo en el 96, en el 97, pero en el 98 empezó a caer y en el 99 cayó estrepitosamente. Quiere decir que entre el 98 y el 99 tuvimos deflación, no inflación, deflación. O sea, bajaron los precios en el año. Por sentido común entenderíamos que eso es buenísimo. Mirá, salen más baratas las cosas. ¿A quién no le parece que eso es bueno? Por sentido común, uno diría, uy, qué bueno, mirá, bajan los precios. Pero si analizamos qué significa esto, porque estos son, el precio en el fondo es un costo. Y si yo estoy diciendo que el índice bajó en 1999, lo que estoy diciendo en el fondo es que bajaron los costos. Y los costos incluyen el pago a todos los factores productivos, o sea, al capital, a la tierra y particularmente y principalmente al trabajo. O sea, lo que les puedo decir con certeza es que entre 1998 y 1999 los salarios tuvieron una caída nominal y real, las dos cosas a la vez. También que bueno, bajó el beneficio también. Del, Bajo todo, ah, beneficio, renta pudo haber especulación y... también. Sí. ¿Cómo? Pudo haber especulación también de precios. No, no es especular, esto es Ah, eso caída por claro. recesión. Esto es Ah, recesión pura. no. Se achicó la oferta agregada, se achicó la oferta. ¿Qué dice la ley de la oferta? ¿Quién me puede decir qué dice la ley de la oferta? Lo vimos el año pasado. ¿Qué decía la ley de la oferta? Aumenta la oferta, baja los precios. No, suben los precios, sube la oferta. Ah, ¿Ok? claro, sí. Sí, sí, porque valía más el bien y aumentaba la oferta. Está bien. Lo que baja es la demanda. Lo que baja es la demanda, pero para que suba la oferta tienen que subir Y los los precios. precios, porque, pero es simple la cuenta. Producir más implica tener que contratar más trabajadores, comprar más materia prima, pagar más impuestos, un montón de cosas más, y a menor precio no vas a hacer más producto, vas a hacer más a mayor precio, porque vos tenés que pagar los costos. ¿Ok? Esa es la ley de la oferta, así de simple y básica. Entonces, acá lo que pasaba es que se achicaba la oferta. Si se achica la oferta, si se achica la oferta agregada de la economía, si me ven mi mano, esta es la oferta agregada de la economía, ¿ok? Es una recta vertical inelástica. Si la oferta agregada se achica, ¿ok? Y la oferta agregada, cuanto más se va hacia la derecha, más aumenta el ingreso de la economía, el ingreso real de la economía. En este caso se corría para la izquierda. Baja el ingreso real de la economía y caía el producto de la economía, caen los salarios. Hay mayor desocupación, ¿ok? O sea, en el 98 y en el 99 explotó la desocupación, hubo recesión, cayó el producto de la economía. ¿Ok? Eso fue lo que sucedió.
Por eso es interesante ver los números índices, particularmente en la década de los 90, ¿no? Porque primero, marca algo increíble, ya casi de otro planeta, parece un cuento de fantasía, de ciencia ficción. Decir que entre el año 95 y el año 2001 la inflación acumulada en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años era 3,84%. ¿Escucharon bien? En 7 años la inflación acumulada era 3,84%. Hasta no hace menos de un año, 3,84 lo teníamos en un mes. ¿Ok? Es más, les voy a jugar más fuerte. Entre 1995 y 1999, la inflación fue de 2,19 acumulada en 5 años. Menos inflación que la inflación que tuvimos en septiembre de este año a nivel nacional. ¿Escucharon? Sí, sí. El tema, ¿cuál fue no Sí, hubo beneficio sí. para quién fue el beneficio en este sentido? O sea, no hubo inflación, pero bueno, hubo crecimiento, El problema era que había niveles de desocupación altos. ¿Ok? mucho Ese era. importante. O Habría sea, que para el que no tenía información. ingresos, para el que o tenía, era desocupado, era una tragedia. Para el que tenía un nivel tenía un sueldo, era la fiesta. ¿Ok? A una tasa de inflación del 2,19%, la tasa activa, o sea, la tasa de los créditos que se pagaban eran del 6%. ¿Escucharon? Anual. Si vos ibas a comprarte un auto 0 kilómetros, pagabas un crédito prendario al 6% anual. ¿Ok? Sí, yo compré la casa. Bueno, Fue la época esa, del 95 al noventa sí. y ocho O sea, esto para que les quede claro. En 1999, la Argentina vendía entre 400 y 600 mil autos. ¿Ok? Con una población de 30 millones de habitantes. Hoy vendemos la misma cantidad con una población de 50 millones de habitantes. ¿Ok? O sea, un 70% más de población, pero vendemos la misma cantidad. Miren lo interesante que era lo que pasaba. Así como les dije que un jean en 1993 valía 100 pesos, un jean nacional en el 2001 valía 104,80 centavos. ¿Ok? O sea, en casi 9 años, 8 años, el precio del jean había aumentado 4 pesos con 80 centavos a nivel nacional, a nivel producto nacional. Pero si el jean era importado, un Levi's o Levi's, si lo pronunciás bien, que en 1993 te lo habían importado y salía 100 pesos, en el 2001 valía 91,30 centavos. Más barato. ¿Ok? ¿Escucharon? Era más barato. Y estos son números reales, del INDEC.
Una vez que se salió de la convertibilidad, vean cómo se dispara el número índice. Y particularmente en dónde se dispara más. Acá, ¿lo ven? En el 2002. Miren, los artículos importados tenían deflación, casi un 8,7% abajo con respecto al 93. Y en el 2002 pasó a tener una inflación acumulada de 137,5% en un solo año. Vean cómo se dispara la inflación para los artículos importados. ¿Esto qué quiere decir? Lo que pasa acá era que nuestra moneda estaba súper apreciada y cuando salió de la devaluación, cuando se devaluó, cuando se salió de la convertibilidad, se sinceraron los precios y acomodaron los precios a la realidad argentina. ¿Ok? Así y todo. Esto parece Alemania, Suiza comparado hoy la Argentina. ¿Ok? Esta Argentina del 2002, en plena tragedia. ¿Me siguen? Miren, o sea, ¿y por qué no se trasladó a precio la devaluación? Porque recuerden que acá en el 2001 era 1-1 y en el 2002 pasó a ser 3-1. O sea, teníamos más de un 200% de devaluación. ¿Escucharon? Pero no se trasladó a los precios. ¿Por qué no se trasladó a los precios? Por el famoso pass-through que lo vimos también en la cursada, que era la velocidad en la que se traslada la devaluación a los precios. Como la economía venía en recesión y la recesión era muy profunda, la devaluación no se trasladó directamente a los precios. ¿Ok? Algo parecido a lo que está pasando ahora. Como estamos en un proceso recesivo, el peso argentino se deprecia, pero no se traslada automáticamente al nivel de inflación por una cuestión de recesión. O sea, ya la oferta agregada y la demanda agregada están reprimidas y ya, por más que devalúe, porque más lo que pase, no pasa nada, no hay movimiento, porque ya está en un pozo, ¿ok? Ya cayó en un pozo. El mercado mismo lo está regulando, ¿no? No se traslada a precio porque no se vende nada, porque es una economía que está en recesión, ¿ok? Que está en caída, ¿ok? Eso es lo que termina pasando. Vamos de vuelta. Y estamos comparando la convertibilidad, ¿no? El fin de la convertibilidad. Miren estos números. Ahora les voy a mostrar los números ahora y se agarran la cabeza. Se agarran dimensiona mucho la situación en la que está la Argentina y particularmente lo que pasó en la Argentina entre el 2020 y el 2024. Fue catastrófico. El 2022 y el 2023, pero impresionante. Cuando vean estos números, no lo van a poder creer. Yo me acuerdo cuando este proceso, yo me recibí en el año 2005 y empecé a estudiar en el año 98. O sea, viví todo este proceso, yo lo viví dentro de la universidad, estudiando. Y cuando me enseñaron números índices, mi profesor de cuentas nacionales y de econometría, nos mostraban los números, nos mostraban estos números índices y después nos mostraban números índices de países africanos, de Medio Oriente, algunos países asiáticos, en donde el número índice estaba en valores de 10.000, 8.000, 7.000, y nos decían, ven, esta es una economía destruida, en guerra, totalmente arruinada, ¿no? Tiene esta característica estos niveles de números índices, donde acumula 5.000, 9.000, 10.000% de inflación, de variación de precios. Bueno, ahora vamos a ver lo nuestro, lo nuevo, la Argentina hoy. Pero quiero contar esta nota para que sepan que cuando los índices en la Argentina eran como estos, nos contaban que los índices que hoy tenemos nosotros eran de los países africanos, países que están destruidos, que están en guerra civil o que tienen una dictadura.
que son economías cerradas, que tienen graves problemas de presión tributaria o serios problemas de mercado laboral. Eh, bueno, ahora vamos a ir ahí, a verlos. Bueno, avancemos. Vamos a dejarlo en 150. Bueno, acá ya vamos a empezar a ver cómo usamos estos números índices. Pero antes de hablar de cómo usamos estos números índices y qué cálculos podemos hacer, quiero primero que presten atención a una cuestión, que ya lo vine hablando recién. Y es una cuestión conceptual, pero quiero que quede bien claro. En los números índices, nosotros siempre vamos a comparar contra el año base, o sea, ese precio que vamos a fijar y a partir de ahí vamos a comparar los siguientes periodos contra ese precio. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los periodos siguientes al año base se comparan contra el año base, no se comparan entre sí. ¿Ok? Si yo quiero comparar entre sí esos periodos distintos al año base, al inicial, me va a decir cualquier cosa. ¿Y por qué me va a decir cualquier cosa? Es porque el periodo anterior al que yo quiero observar ya va a tener acumulado también la inflación para atrás. Y si yo lo comparo contra uno siguiente, el siguiente también tiene toda la inflación acumulada para atrás. Entonces, es como que estaría sumando dos veces la inflación acumulada hasta el año base y cometería un error, porque los periodos siguientes al año base se acumulan contra el año base y no contra el mes anterior o el periodo anterior. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ahora van a ver que en todos los ejercicios que vamos a hacer, siempre llevamos el periodo que estamos observando al año base y después a partir de ahí comparamos contra otro periodo. Pero siempre vamos a ir para el año base y después a partir de ahí comparamos. ¿Ok? Por eso el 100, el año base, siempre no. Siempre 100. ¿Por qué? Porque El 100% sería el cero. es el 100% del precio de ese año, ¿entendés? Claro. Ejemplo, yo Pero, para saber supongamos que ese índice que estábamos viendo recién, de que el 93 era 100 y que el único bien que se vendía en esa economía eran pantalones de jean, y ese jean en el 93 valía 100, yo lo que hago es que divido el precio de ese año, el de primer año que yo mido, que es el 93, divido el precio el de jean que vale 100, por el precio de jean que vale 100 ese año. ¿Entienden? 100 sobre 100 es uno. Multiplicado por 100, 100% del precio de ese año. Eso es lo que hago. Ahora, cuando paso al siguiente periodo, por ejemplo, el 94, voy a mirar cuál es el precio del yin en el 94, lo voy a dividir por el precio del 93 y lo voy a multiplicar por 100. Y eso me va a dar la variación porcentual acumulada de inflación. Ahora lo vamos a ver igual en el ejercicio. profe, disculpe, ¿y el año base a raíz de qué se toma? ¿Cómo se plantea un año base? El año base se va a plantear de esta manera. Nosotros vamos a elegir siempre un periodo cero, desde donde vamos a empezar a hacer nuestro número índice. Ese año base tiene que cumplir con ciertas pautas metodológicas que son muy rigurosas y que las definen los organismos internacionales, ejemplo para nosotros la CEPAL. Ah, ¿Ok? ah, O sea, son los organismos internacionales que en común acuerdo con todos sus socios, ejemplo la CEPAL, todos los países de Latinoamérica son socios de la CEPAL, definen una metodología. Que igual esa metodología es la misma a nivel internacional, todos puede variar en alguna pavada, pero son casi todas iguales. Y esas pavadas en verdad no son pavadas, sino que responden a ciertas pautas culturales, a ciertos comportamientos de no todas las sociedades son iguales, entonces pueden ser que las metodologías se modifiquen porque representan ciertas pautas culturales o características muy particulares de una sociedad. Por ejemplo, lo básico, cuando uno elige el año base, lo que va a buscar es un periodo.
¿no? En el cual exista cierta estabilidad. Y y Claro, cuando claro. hablo de cierta estabilidad, hablo de cierta estabilidad de todas sus variables macroeconómicas. O sea, que no exista una variación importante del producto de la economía, que no exista variaciones importantes en la tasa de desempleo, en la inversión neta, en los niveles de inflación, ¿ok? O sea, de variación de precios. O sea, que exista cierta estabilidad, ¿ok? Ahora, esa estabilidad es coyuntural a la economía que estamos observando. Ejemplo, en la década de los 90 en donde la Argentina tenía niveles de inflación del 2 del 3% anual, ¿ok? Un año base tenía que tener una inflación del 2 o el 3% anual, ¿ok? Para tomarse como año base. En cambio, en la Argentina de los últimos 10 años, donde tuvimos años de 100, años de 80, años de 500, 400, ¿ok? En esos años, lo normal sería tomar algo de 200, 250, ¿ok? Variación de precio, para tener una cierta, entre muchísimas, pero muchísimas comillas, de estabilidad, Claro, ¿no? claro, claro. ¿Se entiende? O sea, también tiene una cuestión coyuntural. Sí, sí, se entiende. Bueno, pero sí que acá lo que sí va a ser relevante es que no tanto el valor nominal, sino las variaciones sean pequeñas. Entonces, se busca ese tipo de estabilidad. ¿Ok? Ahora se toma de un año al otro, ¿no? Al año anterior. No, no, Ah, no, 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 el no, porque índice sería de un lío. precio no se compara con el año anterior. Sí, pero no es así. Ahora vamos Ah, a llegar a eso. Vamos a llegar. Esa es la primera. Ya dijimos, se toma un año base y a partir de ese año base se compara. ¿Ok? No se puede comparar año contra año. Se compara contra el año base siempre. sí, Después sí. podemos llegar a la variación año a año, pero llevando los 2 años al año base. ¿Entendés? Yo porque como analizan siempre hablan del precio, de la variación del precio con el año anterior, por eso creí que lo hacían Sí. porque justamente era como aumentaba tanto la inflación año a año, tomaban lo más cercano era el año anterior. Mira esto, mira Digo, esto. Vamos, mira acá. Vamos de vuelta acá. ¿Ok? Si yo voy, Si yo voy a comparar, por ejemplo, entre el 97 y el 98, ¿cómo fue la variación? 97 y 98, yo tendría que llevar estos dos números índices al año base. Y a partir de que los llevo al año base, los puedo comparar. Si no, no los podría comparar entre sí. Ahora vamos a ver que acá lo termina haciendo. Miren acá. Dice, ¿cuánto aumentaron los precios mayoristas entre el año 2001 y el 2007? ¿Ok? Entonces, miren lo que hace. Toma el índice del 2007, momento uno, contra el índice del 2001, momento cero. Momento uno contra momento cero. Los divide entre sí, pero mira lo que hace después. Le resta uno. Este uno habla de el el año 100, base. claro, el ¿Ok? 100. El año base. Ahí ya tendrías el índice para la variación de los dos. Y después lo multiplica por 100 para llevarlo a porcentajes. 195,4% fue la variación de los precios a nivel general entre el 2001 y el 2007. Profe, ¿Vieron cómo? consulta. Primero Sí. hace la división y después la resta. Después la resta. Si quieren, Ok. anoten. Anoten. Para calcular la inflación entre dos periodos distintos al año base, ¿escucharon bien la aclaración? Distintos al año base. Yo lo que voy a hacer es momento uno dividido momento cero. El resultado de ese cociente, menos uno. Una vez que hago ese diferencial,